Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, con el deseo de que estén disfrutando de estas noches de verano, el mejor momento para escuchar radio. Ya llegamos, el cargamento del espacio en blanco se descarga aquí en Radio Nacional de España y serán 2 nuevas horas para compartir esta madrugada de verano en vuestra compañía. Y hay muchos temas interesantes que nos esperan. Un placer para todos nosotros estar aquí celebrando las 100 primeras emisiones de esta temporada del espacio en blanco. 100 programas por los que han pasado algunos de los mejores invitados y los mejores temas. Nuestros medios de comunicación ya están listos, la página web con un montón de informaciones, todos los planes del Espacio en Blanco para la nueva temporada. Ya sabéis la dirección www.espacioenblanco.es, y si queréis mandarnos un email, espacioenblanco@rtve.es. Y a lo largo de todo este tiempo nuestra pretensión ha sido acercaros temas que no se escuchan normalmente por ahí. Esta noche os vamos a dar una prueba de todo ello, os recomendamos que no os lo perdáis. Tras esa introducción de nuestros compañeros os lo contamos. Enter into Celtic legend. Esta noche estamos de celebración. Cumplimos 100 programas en esta nueva etapa del Espacio en Blanco. 50 semanas en las que hemos estado juntos, compartiendo en la sintonía de Radio Nacional de España y viajando por esos mundos del misterio. Han sido 100 ocasiones en las que nos han visitado algunos de los más interesantes invitados del mundo para traernos respuestas. Respuestas a muchos de los temas que vosotros nos pedíais. Durante este último tiempo hemos estado recibiendo mensajes en los que nos pedíais que algunos de ellos repitieran su visita al programa. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, volver a invitarles. A lo largo de los próximos minutos vais a poder escuchar a algunos de los mejores invitados que han pasado en este tiempo por el programa. Y algunos de los temas más interesantes del Espacio en Blanco volverán a sonar en nuestra sintonía. Con nuestra gratitud por este tiempo juntos y con el deseo de que nos sigáis premiando con vuestra compañía y fidelidad, os dejamos con este programa especial. Espacio en Blanco, especial 100 programas. Os invitamos a disfrutarlo. Espacio en Blanco.
Un viaje que esta noche nos va a llevar hacia el pasado. Muchos nos pedíais que trajéramos al programa un clásico, un invitado clásico, Salvador Freixedo. Rescatado de nuestro archivo, vamos a ofrecer una de las entrevistas más polémicas y contundentes de este célebre investigador. No nos hacemos responsables de lo que dice. Preparaos, llega al espacio Salvador Freixedo. Uno de los pecados exclusivos del catolicismo es lo que en la actualidad se llama Estado Vaticano, que no es ni más ni menos que la negación de las palabras de Cristo. Mi reino no es de este mundo. Otro error de la religión cristiana, según nuestro invitado, es la desunión de los cristianos. Y otro aún, en el que han incurrido muy desde el principio de la Iglesia los sucesores del que aconsejaba tomar los últimos lugares en los banquetes, es el haberse sentado en los primeros lugares, en las mesas de todos los poderosos de este mundo. Eso, aparte de las matanzas de judíos perpetradas por cruzados en guerras santas, por cosacos y por toda suerte de fanáticos en el curso de la historia. No podemos tampoco olvidar la destrucción de culturas enteras con el pretexto de que el paganismo entorpecía el avance de la única religión. Y aquello tan extendido de que solo los católicos se salvarán. El resto irá a sufrir eternamente a los infiernos. Y aún habría más, pero preferimos que nuestro compañero Miguel Blanco se lo pregunte directamente a nuestro invitado de esta noche, Salvador Freixedo. Salvador, ¿por qué planteas tú en tu libro que el cristianismo es equivocado? Por ejemplo, la gente no sabe que hubo 2 cruzadas de niños, en los cuales perecieron como 20.000 niños. Eso es un fanatismo, pero horrendo. Los padres entregaban a sus niños a que se fueran dirigidos por un jovenzuelo. Por supuesto, no llegaron ni siquiera a Tierra Santa, es que aunque hubieran llegado ya era un error el ir a matar gente por allá. Pero bueno, ¿qué pintaban los niños? Había niños jovencísimos, había niños de 12 años, figúrate. Y se fueron, murieron en las 2 que hubo, porque una murió en el puerto de Brindis y otra murió en Capua, me parece. Nada, ¿qué iban a hacer aquellos pobres? Eso es un fanatismo químicamente puro. Bueno, eso es una de ellos. Luego, las matanzas que hubo, los cruzados, había cruzado que no se acostaba si no mataba a un judío primero. Eso, ¿a qué voluntad de Dios hay que achacárselo? ¿A qué mandamiento estaban obedeciendo cuando? Y todo por conquistar un terreno, un sitio. Que mira, ese mismo sitio es el que es un sitio muy religioso. Mira el cisco que tienen montado ahora allí, todo el mundo contra todo el mundo, y todo en el fondo son religiones. Entonces, aquí digo todavía, por ejemplo, al principio, cuando la era industrial, lo callada que estuvo la Iglesia en los abusos terribles. Hoy he visto un programa de televisión en el cual se abusa de una manera horrenda de los niños en Tailandia. Eso pasó en Europa, a principios de la era industrial. Los niños trabajaban en toda Europa, en Inglaterra, en Francia, en todas partes. Trabajaban pues 12 horas. Niños chiquitos que nunca llegaban a hacer nada y se morían después de tanto trabajar, tuberculosos y por ahí. Y ahí hubo un silencio tremendo. La Santa Madre Iglesia debió haber defendido entonces los derechos de los oprimidos. ¿Cómo debió haber defendido los derechos de la mujer? El machismo que hay en la Iglesia todavía es tremendo. Es equiparable al que hay en otras religiones, ¿verdad? Digan lo que quieran. Ahora tienen planteado el problema de, por ejemplo, la ordenación de las mujeres. Claro, eso es un problema que a mí me hace sonreír, pero es un problema gordo, ¿verdad? Porque, claro, se lo achacarán a la voluntad de Dios, que es a lo que se acogen siempre, pero habría que decirle, enséñeme bien y a ver con qué hilo telefónico usted se ha comunicado con Dios para que Dios le haya dicho que no quiere que se ordenen las mujeres. Hay mucho mito por ahí, pero en el fondo, lo mismo que las leyendas, en el fondo de una leyenda hay una verdad que con el paso de los siglos se distorsionó. Pero hoy día, el que realmente pone su cabeza con buena voluntad y se pone a leer la Biblia, pues se vuelve loca, porque es que eso no casa, hay 1000 cosas que no casan ahí. Pero desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista biológico, del geográfico, de lo histórico, no casa. Por lo tanto, hay que entrarle por otro lado. Ha habido, como dije antes, muchos Adanes y Evas, y la historia de la aparición del hombre sobre la tierra no es ni mucho menos que vino Dios e hizo una parejita y se acabó. Ni hablar. Hoy día, vamos, no hay científico, es más, no hay teólogo
que acepte eso, lo aceptan lo que leen en la Biblia, lo del alma del bien y mal, todo simbólicamente. Lo que pasa es que muchas veces los párrocos se trepan en los púlpitos y siguen repitiendo lo que se decía hace 50 años, pero hoy día los teólogos ya no admiten a Adán y Eva. Bien, por ejemplo, los fundamentalistas en Estados Unidos y en todo el mundo protestante, sí, eso es la Biblia al pie de la letra, pero eso es vivir un siglo atrasado. Entonces, los mandamientos dicen que no son los nuestros. Bueno, efectivamente, había mandamientos, mira, Yahvé. Claro, ella se refería más bien a los mandamientos que trajo Moisés de lo alto del monte. Pero Yahvé decía otros mandamientos, pero más claros que el agua. El sábado, y dale con el sábado. Y por eso hay algunos, los pobrecitos, pues andan en eso, y han vuelto también echado atrás el reloj de la historia y volvieron al sábado. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, y el sábado es el día para ellos. ¿Y por qué no le hacemos caso a Yahvé? Porque esto está clarísimo. Entonces también nos decías un poco, no hagáis imágenes. ¿A quiénes le hacen caso? Los mahometanos, esos no hacen imágenes. Nosotros nos hemos hartado de hacer padres eternos con barbas o sin barbas y no le hacemos caso a la Biblia. Hay 1000 cosas. Y entonces los enormes sacrificios que mandaba hacer, mata un buey para esto. ¿Quién mata bueyes hoy si el buey está carísimo? No le hacemos caso. De modo que los mandamientos los hemos interpretado. El mandamiento clarísimo, no matarás, ¿verdad? Y se entiende, no matarás, no especifica, pero bueno, vamos a dejar a los animales a un lado. No matarás a los hombres. Pues los hemos matado tranquilamente durante siglos. Tribunales eclesiásticos, sea ellos directamente, cuando mandaban, y a través de Inquisición o como fuera, o después, nunca, hasta hace solo 40, 50 años existía la pena de muerte en todos los países. Y la Santa Madre Iglesia decía, no, si lo ha castigado con pena de muerte la autoridad civil, amén, no tenía nada que decir. Ahí está yendo contra el mandamiento. De modo que los mandamientos tenemos los hombres que ver cuáles son realmente los que le convienen a la humanidad, y esa será la voluntad de Dios. No lo demás. Hubo papas como Bonifacio Franco que se robó todo el dinero del Vaticano y huyó y se dio la gran vida en Grecia. Eso es historia. Alguna gente se enfada porque yo por muchos años también desconocía hasta que me metí a estudiarlo a fondo. Y entonces volvió. Y cuando volvió, porque se le acabó todo el dinero, quiso acabar con el otro papa y acabó con el otro papa. Lo metió en Sant'Angelo, me parece, y lo dejó morir de hambre, y se proclamó papa, y fue tal la indignación del pueblo romano, esto fue en el siglo X, en la indignación del pueblo romano, que tumbaron las puertas de San Juan de Letrán, que era donde vivían entonces los papas, no en el Vaticano, una basílica que ahí está todavía, lo persiguieron por todo aquel enorme palacio, lo encontraron y lo colgaron de una reja, así murió el papa. Yo no tengo nada que decir eso, ha sido la historia de la Iglesia. Ahora, los creyentes en eso dicen, bueno, pues a pesar de eso el Espíritu Santo trabaja, bien, trabaja, pero la verdad es que a veces como que se distrae un poco, porque ¿cómo puede ser que tanta gente, ha habido papas que tenían 11 años? ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque había una señora que se metió allí, la famosa Marosia, que estuvo... Bueno, durante no sé cuántos años era la que mandaba en el Vaticano. No lo digo yo, lean la historia de los papas de von Pastor, que tienen no sé cuántos volúmenes. ¿Cuál era la religión más fanática que existe? Uy, eso no se puede decir, pero ustedes miren, ya para que no me acusen y me digan, ¿ustedes quieren ver fanatismo religioso? Miren a veces las pantallas de la televisión o lean en el Islam, por ejemplo. Miren como a mí me hicieron tanto pensar cuando empezó todo el problema del Irán. Aquella gente adorando con toda buena voluntad, llenos de fervor religioso, adorando a Dios con la cabeza inclinada, 100.000 personas en una plaza. Y al mismo tiempo, eso era en Irán, en Teherán, y al mismo tiempo en Bagdad, otras 100.000 personas adorando al mismo tiempo a Alá. Y no se pueden tolerar porque andan, figúrense la guerra de Irán, que llaman no sé cuántos muertos ya, y todos son musulmanes. Ahí tienen ustedes un ejemplo claro, ya dentro de una religión del fanatismo, que nosotros no hemos sido mejores que ellos. Protestantes y católicos no hemos llevado una guerra santa a muerte durante siglos, ¿verdad? Y ven ahora los bombazos que suenan en Irlanda. En el fondo está lo religioso, el componente religioso es tan fuerte como el político.
Y por eso, ¿cuál es la religión? Eso es muy difícil de decir. Están desapareciendo todos los días, porque eso es así como los hongos, crecen y se van para abajo. Cada día hay un fanático que tiene una aparición, y por ahí arrancan muchas religiones, por apariciones, y la gente cree que es Dios el que les habla, y no hay quien los saque de eso. ¿Qué le van a hacer? Son víctimas de un fenómeno viejísimo que se ha dado siempre, y fundan una religión. Y está un tiempo bien, más o menos, hasta que pues se chifla el hombre de todo, o lo meten en la cárcel, o se muere por ahí, y se acabó esa religión. Y otras, mira, religiones viejísimas, ahora los parsis, que son los que fundó Zoroastro, quedan alrededor de 100.000 nada más. Y es una religión más vieja que el cristianismo, y se han ido extinguiendo ante el avance del Islam. ¿Por qué crees que se han justificado los errores del cristianismo, esos errores que tú decías antes, ante nuestros ojos, en nuestros días y en la historia? ¿Cómo? ¿Por qué se han justificado? Sí. Es decir, ¿cómo se puede justificar que ya yo no los puedo justificar. Yo no lo puedo justificar. Es decir, yo, ante estas cosas que han pasado en la historia, ¿cómo yo puedo justificar unas cruzadas? No las puedo justificar. ¿Qué es eso? Fruto del fanatismo. ¿Cómo yo puedo justificar, por ejemplo, el boato Vaticano allá del siglo XV, XVI? Que todavía duró hasta hace muy pocos años con esas ridiculísimas colas que llevaban los cardenales, que tenían como 10 metros de largas, que fueron suprimidas, me parece, por Pablo VI. Es una cosa ridícula. ¿A quién representan esos señores? A un hombre que no tenía donde reclinar la cabeza. Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y los representantes de ese llevan una cola de 10 metros y además vestidos de armiño de arriba para abajo, etcétera, porque podría decirte otras cosas, pero no quiero enfadar a la gente. Eso no tiene justificación. Lo que hace falta es lo que ahora quiere hacer la Iglesia un poco así tímidamente, cantar la palinodia y decir, bueno, nos equivocamos con Galileo, nos equivocamos con Lutero. ¿Y qué le vamos a hacer? Son errores humanos. Bueno, así, por el camino de la humildad, uno se gana más adeptos. Existen otra serie de temas relacionados con la religión que a todos en un tiempo u otro de seguro que nos han preocupado. El pecado. ¿Qué es pecado y qué no? La Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. El cielo, como ese lugar eterno, idílico, donde van a vivir eternamente los que han cumplido bien los mandamientos y los que a lo largo de su vida no han pecado. El infierno, o ese lugar horrible de fuego, dolor y desesperación eterna, a donde van las almas de los impíos, de los malos, de los pecadores. El Hijo de Dios, Cristo, su muerte, su pasión por redimir a los hombres, su resurrección. El pecado original que nos condena a todos a sufrir en este valle de lágrimas que es el mundo y a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. La Virgen María, los mandamientos, el llevar una vida de sufrimiento por temor al pecado y al castigo de ese Dios todopoderoso que todo lo ve. Estos y otros temas estamos seguros que habrán rondado también por sus mentes, por las nuestras al menos, han caminado durante años. Y quizá hoy sea una buena ocasión para volver a sacarlas a la luz y discutirlas abiertamente con nuestro invitado. ¿Cristo es el Hijo de Dios, Salvador? Vamos a ver, yo quiero hacer antes una cosa. Yo no ataco por atacar las creencias de nadie. De modo que lo que hago, trato de hacer es, en voz alta, repensar mi fe y hacer pensar a mucha gente que está inquieta, porque hay gente que está tranquila, Dios los bendiga, pero hay gente que está inquieta, son muchos, mira, los que están inquietos. Dios no tiene hijos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque tener hijos, eso es el argumento que yo doy en el libro. Tener hijos es una cosa, una terminología humana. ¿Las piedras tienen hijos? No. ¿La poesía tiene hijos? No. La electricidad, la velocidad tiene hijos? No. Tener hijos pertenece al reino animal. Dios no es un animal. Luego Dios no tiene hijos. Se puede llamar simbólicamente, la Biblia nos llama a nosotros hijos de Dios en unas cuantas ocasiones. Claro, es una cosa dicha así brevemente. Después habría que pulir todo eso. ¿La Virgen María entonces? ¿La Virgen María qué? La Virgen María es un personaje dignísimo dentro del cristianismo. Hoy mismo los protestantes, por ejemplo, cayeron, bueno, era una reacción, ¿verdad?, a la exageración en el culto mariano que hubo en el catolicismo, que a su vez fue una reacción también. Pero hoy mismo los protestantes se han moderado muchísimo en las críticas, diríamos,
en la, no sé, algo que tenían como contra la Virgen, pero era más bien una reacción a que los cristianos la habíamos convertido en una diosa. No teníamos Dios en el cristianismo y la convertimos en una diosa. Y la Virgen María, como madre de Jesucristo, naturalmente es una persona digna de todo el cariño y de toda la cosa. Ahora, alrededor de la Virgen María, no lo digo yo, lo dicen hoy día los grandes teólogos, que dentro del catolicismo, por ejemplo, Hans Küng, las cosas que dice sobre la Virgen María y cómo hay gente que eso viene desde siempre, el Santo Rosario hasta la época de oro en española no se rezaba el Rosario, y el Santo Rosario hubo que esperar, creo que fueron 6 siglos hasta que apareciera el Ave María, la primera parte, y después todavía hubo que esperar como 2 siglos a que apareciera la Santa María o más. Y el Santo Rosario se empezó en el siglo XV a rezar. Antes no había tal cosa. Y hubo, ya te digo, como 6 siglos donde no aparecía nada de la Virgen. Nada. En todas las creencias y en la tradición. La Santísima Trinidad. Es una cosa clarísima que es un símbolo. La Santísima Trinidad quiere decir, Dios es trino, son 3 y es 1. Es 1 y es 3. ¿Usted lo entiende? No. Pues es que es ininteligible. Porque una cosa clarísima es que el hinduismo tiene una trinidad, tiene 2 trinidades, diría yo. Vamos a América y nos encontramos con que trinidades también. En la religión de Zoroastro tiene también una trinidad. Todas las grandes religiones, no las religiones anímicas así, de gente poco evolucionada, la religión practicada por gente evolucionada mentalmente, imagina a Dios como algo trino, vaya, como algo difícil de entender. Y eso es lo que quiere decir la Trinidad. ¿El cielo y el infierno? Bueno, eso ya es pisar sobre mucho más seguro. Es decir, el infierno es una calumnia que los teólogos le han levantado a Dios. Porque un padre no puede mandar a un horno ni por 1 minuto, cuanto menos eternamente. Eso no le cabe en la mente a nadie que tenga 2 sesos de frente. Eso es la invención de mentes enfermas que querían tener controladas las conciencias. Eso es el infierno. Y el cielo, así como nos lo presentan, yo no creo que al morirme me voy a encontrar directamente ya cara a cara con Dios, como esperándome, como si fuera mi mamá al venir de la escuela cuando era niño. Eso el que tiene una idea de Dios mamá, ¿verdad? De Dios persona, está bien. Allá él, y si le va bien, pues no hace mal ninguno. Pero yo no tengo esa esperanza. Sí, yo sé que Dios seguirá evolucionando y como te dije antes, mi idea de Dios es diferente, no estará esperándome en lo alto de la escalera, por poner una comparación. Ahora, el cielo, yo espero no ir a ese lugar donde me voy a encontrar con los justos, porque los justos son muy aburridos. Si son allá como son acá, no, gente un poco más alegre, ¿verdad? Y aunque hayan sido un poco pecadores, bueno, pero esa gente suele tener un poco además ya con sus pecados perdonados, déjamelos ir al cielo, porque estar solo con los justos va a ser la cosa aburridísima. Suelen ser gente que tiene una idea demasiado estrecha. Ahora son buena gente también. Yo creo que habrá sitio para todo el mundo allá arriba. Todo el mundo, nada de mandar a infiernos ni a nadie. Pues si eso no, yo, que soy un pobre desgraciado, no mandaría a nadie al infierno. ¿Cómo la va a mandar Dios? ¿El pecado qué es? El pecado para mí es abusar del prójimo. ¿No entiendes? El pecado es también ir contra lo que la mente claramente te dice. Por eso si alguien, su mente le dice claramente, mira, esto es lo que tiene, es la religión que tiene que seguir, aunque sea la Trinidad, siga usted su mente. Pero eso sí, úsela también, sin miedos. Ahora, para mí el pecado claro es el atentar contra el amor y contra la justicia. Como dijo antes, hay uno. Esos son los pecados fundamentales. Dios es una energía que no la podemos comprender, no es un tipo que está aquí ni allá, es el pecado de la teología. Dios nos ha hecho a nuestra imagen y semejanza. Para mí eso significa, ¿verdad?, que el hombre está hecho a imagen santa porque es inteligente como él, no por otras cosas. Por la gran injusticia, una de ellas. ¿Por qué Dios se encapricha solo con un pueblo, tal como lo vemos en la Biblia? Y ya entonces había millones de chinos, ¿no? En la Biblia ni se habla de los chinos para nada, ni de los indios para nada, ni se habla de todos los pueblos que vivían por Asia, que eran muchísimo más que los hebreos. Entonces había que decirle, pero está distraído este señor. ¿Por qué? Porque eso está escrito, son proyecciones de la mente humana, nada de palabra de Dios. Dios de vez en cuando dice, yo soy vuestro padre, yo soy esto, pero si no hacéis eso, lo que decíamos antes, amontonaré a los cadáveres de vuestros hijos, etcétera, etcétera. De modo que las obras son las que cuentan y no las palabras. Entonces las inmensas riquezas, bueno, figures, la gente paga las rentas de la fe. Creemos
Y entonces no sabemos a veces cómo liberarnos de los pecados que tenemos en la conciencia y pagamos. Y claro, la iglesia es una institución que queda ahí, morimos y la gente va dando, y por eso llega usted a 40.000, no solo al Vaticano, 40.000 iglesias, ve esas iglesias fenomenales y por ahí. Claro, yo tampoco soy partidario de ni mucho más repartir eso. No, es una preciosidad que haya templos bellos, porque entonces uno se encuentra justo cuando va tranquilamente, a lo mejor en medio de una ciudad, aislado, porque son edificios fenomenales. Lo que sí haría falta era a veces distribuir un poquito más. A mí me da mucho que pensar, por ejemplo, en Estados Unidos hay 4 o 5 asociaciones de cristianos que constantemente están pidiendo y pasan por la televisión unas vistas tremendas, pero impresionantes, de ver cómo los niños de África se mueren de hambre y se están muriendo todos los días miles de niños de hambre, que parecen esqueletos vivientes y porque no tienen que comer. Hay unas sequías enormes en el mundo, ustedes saben que el clima está cambiando. Y amigo, la gente da y manda dinero y esta gente tiene aviones propios y les manda, de modo que en vez de mandar evangelio que le mandan trigo para que no se mueran de hambre. Eso haría falta que nosotros los católicos hiciéramos muchas veces y no una vez al año. Por ejemplo, toda la gente, en vez de andar haciendo, qué sé yo, otro tipo de manifestaciones y por ahí, llévese usted la mano a la más profundo de su corazón, y la parte más profunda del corazón de mucha gente es el bolsillo, y dé a la gente que no tiene. Eso sí sería bueno que lo hiciéramos ya en bloque, los cristianos, pero cada uno también. A mí, Salvador, me están llegando telepáticamente unas preguntas. ¿Tú eres sacerdote o has dejado de serlo ya? El sacerdocio no se quita, según dicen los teólogos. Hay 3 sacramentos que imprimen carácter, es decir, que no se pueden borrar, aunque tú quieras. Uno de ellos es el bautismo, una vez que estás bautizado estás. Otro de ellos es el sacerdocio. Y te dicen, eres sacerdote y se te condenas en el infierno a seguir siendo sacerdote. Eso es lo que dice la teología. Yo como no creo en un infierno, pues me salvé de eso, figúrate. De modo que el sacerdocio sigue. La iglesia me obliga a mí en determinadas ocasiones a ejercer el sacerdocio, todavía. ¿Tú todo esto que dices es porque te han tratado mal o algo? No, a mí me han tratado... Me quisieron tratar mal, pero yo le agradezco muchísimo. Es como alguien que está dormido en un incendio y le pegaron un trompazo que le rompieron una costilla, pero gracias a eso despertó y se salvó. Entonces a mí, con una suspensión que me dieron por mi libro Mi Iglesia Duerme, yo empecé a pensar, a caer en la cuenta de que había muchas cosas que no casaban. Ahora, lo que yo mismo me pasmo es cómo por tantos años, y tengo mi explicación, yo trabajaba honestamente y trabajaba mucho y no cuestionaba mi fe, que es lo que le pasa a muchos cristianos. No se cuestiona la fe. Mire, todo el mundo puede estar equivocado, pero yo no estoy equivocado. Eso es una cosa que es tremendo, es el fanatismo religioso así. Todo el mundo se puede equivocar, pero lo mío nada. Voy a investigar a los maometanos, voy a investigar al hinduismo, voy a estudiar todo, pero lo mío ni lo toco ni lo pienso. Y no, la fe hay que pensarla también. ¿Qué dicen los obispos de todo esto que tú dices? Los obispos hoy día ya no dicen nada. Están calladitos. Hay mucha gente que no cree en un Dios en el que yo tampoco creo. Es decir, en el Dios ese terrible, ¿cómo se puede creer? No, en eso estamos igual. Ahora, yo sí ciertamente, si reflexionas un poco y te olvidas ya de lo que te han dicho, la imagen que te han presentado de Dios, y te asomas una noche a mirar las estrellas, o te pones en lo alto de un monte a ver esos panoramas todavía que se pueden ver en este planeta tan maltratado, pero tan bello, no sé, a mí me parece que hace falta estar muy ciego para no ver que dentro de este desorden aparente hay un orden fantástico en esta creación, pero fantástico. Y si te asomas del macrocosmos, te asomas al microcosmos, y un día tuvieras la oportunidad de mirar a través de algún ultramicroscopio o un microscopio electrónico cómo es la urdimbre de la materia, y pudieras contemplar lo que es la vida atómica, como toda, hasta el pedrusco, hierve de vida, con una vida organizada, fantástica. Entonces uno dice, pero ¿quién rayos organizó esto? ¿Esto es fruto de la casualidad? No, lo que pasa es que, y en eso haces bien, en no pensar en un Dios persona, en un Dios que está aquí, en un Señor que es el que hace esto. Dios no es ningún Señor. Dios es algo inabarcable por la mente humana. Es una fuerza, es una energía, es un amor, algo, pero no es un tipo, no es una persona. ¿Entiendes? Eso es lo que ha escrito alguien. La cosificación de Dios. El pecado de la teología han hecho de Dios una cosa más, un tipo más. Y Dios es tan inabarcable por tu mente
como es, por ejemplo, el amor que tú le puedas tener a tu mujer si estás casado o a tu novia por una cucaracha que está metida en la rendija de tu casa. ¿Qué sabe esa cucaracha si no sabe quién eres tú? ¿Y qué sabe de lo que tú amas a los tuyos? Nada, no tiene idea. Y tú no tienes ni una idea de Dios. Por lo tanto, haces bien en no creer en un Dios tipo, pero sí piensa que hay una energía maravillosa. Asómate una noche, si puedes, a algún telescopio, si no hay mucha oportunidad, y mira esos artilugios que hacen con su cabellera al viento, las galaxias, que es una cosa maravillosa, que tienen miles de millones de kilómetros. ¿Quién rayos les ha dado cuerda? Te voy a leer en la página 185 de mi libro. No sé si reencarnaré de nuevo, es posible, ni si apareceré en esta u otra forma, en otro lugar, o en otro planeta, o en otra dimensión. No sé si tendré una idea clara de lo que fui aquí, o si quedará inconscientemente archivado en las profundidades de mi yo. Pero sí tengo absoluta certeza de que al morir, trascendiendo el tiempo y el espacio y la materia, seguiré, y mejor que seguiré, seré como es la vida inmortal. Y saltando aquí una cosa, acabo aquí todo este párrafo. No sé casi nada del futuro, pero me acostaré a morir con la absoluta certeza de que estoy a punto de nacer algo enormemente más vasto y más grandioso. Naturalmente hay mucha gente que ha querido mucho a su familia, todos queremos a nuestros padres y a nuestras madres y a nuestros hijos, y se nos aprieta el corazón de pensar que en el más allá no los vamos a encontrar. Yo no me ocupo de eso. Yo sé que el que me ha hecho como soy, sin pedirme permiso, ha hecho una torre de vida maravillosa. En el más allá seguirá moviendo los hilos, y si es bueno en el más allá, me encontraré con toda esa gente y con todos mis amigos. No sé nada. ¿Por qué? Porque no me pidieron permiso para traerme en el más allá. Ahora sí estoy seguro de que allá será mucho mejor de lo que es acá. ¿Por qué? Si has evolucionado, porque hay gente que han sido tan truanes en este mundo que van a repetir y van a nacer en el pozo del tío Raimundo, o sabe Dios dónde, para que les den leña, porque no han hecho lo que tenían que hacer. Ahora, el que ha sido bueno, el mismo que lo trajo aquí, lo llevará a otro sitio. En el más allá la cosa va a ser mucho mejor de lo que nos han dicho los teólogos. Yo le diría a estos creyentes a ultranza que uno de los pecados, hoy día, por ejemplo, los que ellos creen que son de izquierda por ahí, somos mucho más tolerantes que ellos, somos mucho más cristianos, los dejamos hablar, porque cuando ellos cogen el poder entonces no habla nadie, porque ellos representan a Dios y nada, y eso, y por supuesto no dejan hablar a nadie. Menos mal que hoy día no nos queman ya. Y hemos tenido un ejemplo aquí en España, como los han tenido en 40.000 sitios, ¿verdad?, de que no hay castrar a un pueblo ahí por años de años. Si usted tiene hijos, dígale a sus hijos esas verdades en las que usted cree. Probablemente ellos al llegar a la universidad van a soltárselas, pero bueno, hay que ser tolerantes, porque de las virtudes que tenemos que tener el poscristianismo, una de ellas es la tolerancia, cosa que no ha tenido la Santa Madre Iglesia durante muchos siglos, por más que ahora en el Concilio Vaticano diga lo que quiera. ¿Y quién me paga por eso? Es cosa mía, señora. Yo ya lo he dicho en otros programas. Gracias a un pequeño dinerito que me dejó mi madre, por eso yo puedo defenderme. Como mi vida no es hacer dinero, señora, he perdido mucho. No he perdido, he regalado mucho dinero y no me interesa, y moriré, si no pobre, ¿verdad? Porque me parece que la pobreza también es una indignidad, teniendo uno cabeza para vivir por lo menos decentemente. Me muevo y tengo muchos amigos, en eso sí que soy millonario, porque soy desinteresado. En la actualidad sabemos que está muy extendida la idea del ridículo cuando se habla de la religión, cuando le preguntan a uno si es o no religioso. Parece que no está muy de moda ser religioso. Parece también, por otro lado, pese a todo lo que se diga, que casi todos los individuos conservan aún en el fondo de su ser ese sentimiento religioso. Quizá no entendido como hasta ahora, sino en el sentido de religarse, de volver a unirse con la esencia, con el todo. Queremos abordar el tema el futuro de la religión, o la religión del futuro. En estos próximos minutos nos lanzamos a descubrirlo. ¿Tú en qué crees, Salvador? Yo creo en muchísimas cosas, ¿entiendes? Creo en muchísimas cosas que no... Aquí le dedico un capítulo entero. ¿En qué creo y en qué no creo? Porque yo creo en muchas cosas. ¿Crees en el hombre? Creo en el hombre, con su pequeñez, con la pequeñez que tiene y las pequeñeces que tiene, pero yo creo en el hombre. El hombre es un gigante, es un dios con minúscula, es como una gota en medio de un océano. La gota de agua es tan agua como todo el océano. Pero claro, se pierde en medio de todo eso. Pero
Tengo una gran fe en el hombre y por eso tengo fe en mí mismo. No me dejo acomplejar con que soy una hormiga, como me acomplejan en el cristianismo, con que nací con un pecado original, con que tengo que estar con un cuidado porque si no me voy al infierno, con que tengo una necesidad absoluta de Dios porque yo no puedo vivir en gracia. Yo no creo en eso. Yo, si soy honesto, creo que en más allá me van a recibir muy bien y no creo en el infierno, por supuesto. ¿Crees en algún Dios? Ya te acabo de decir que mi Dios no es el Dios mezquino y cicatero y vengativo y terrible que nos presenta el Pentateuco. ¿Cómo es tu Dios entonces? Es muy difícil de explicar. Mi Dios es una inteligencia, mi Dios es algo que no lo puede comprender mi mente. ¿Cómo tú puedes comprender, qué sé yo, la teoría de la relatividad? ¿Sí? Pues no, pues una cantidad de cosas ahí. Y eso conlleva pues que eso tiene detrás de sí pues todo el mecanismo, diríamos, de la física del mundo. No lo podemos comprender a Dios. Lo que tenemos que hacer entonces es tratarlo con más respeto y no estarlo traqueteando, haciéndole que si hago los 9 primeros viernes ya me tiene que dar el cielo. Pero Señor, vuelvo a decir, ¿y qué va a hacer con los chinos, que son 1.000 millones de personas? ¿Crees en que la Biblia es la palabra de Dios? No, yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. La palabra de Dios es la vida, la palabra de Dios es la naturaleza, la palabra de Dios es todo lo que vemos. Eso sí que lo ha hecho Dios, no lo han hecho los hombres. ¿Crees en la supervivencia después de la muerte? Claro que creo en la supervivencia después de la muerte. Y creo en una supervivencia, te digo, que está de acuerdo a lo que tú hayas hecho aquí. El que ha sido truán, por supuesto, no lo mando al infierno, ¿verdad? Pero sí, en algún sitio o repite o le van a dar 4 nalgadas y le van a decir, te has portado mal para caer en la cuenta. Pero creo que después sigue. Sería absurdo completamente. Yo digo en mi libro, y creo que lo he dicho en más de una ocasión, en otros libros, que las prédicas equivocadas acerca del sexo han sido causa de muchísimas neurosis. Ahora, eso no solo en sacerdotes, sino en seglares. Dentro del sacerdocio, también el imponerle como una condición draconiana a todo el mundo, usted quiere servir a Dios en el sacerdocio, tiene obligatoriamente, y el Papa acaba de reforzar todavía esa creencia, tiene que guardar el celibato sacerdotal, lo cual está trayéndole graves consecuencias. A mucha gente, sí, indudablemente, puede ser que no hayan estado preparados para eso y les ha traído traumas. A otros, en cambio, no. Freud no era una sucursal del Espíritu Santo. Él tuvo teorías, de las cuales hoy algunas están pasadas un poco de moda, pero sí tiene una gran razón en que una sexualidad muy reprimida a muchísima gente le hace daño y le ha hecho daño. Segunda cosa... Eternidad. Hace bien, la eternidad, tal como la han presentado, es una manera infantil de concebir el más allá. ¿Entiende? El hombre está ahora encadenado en el tiempo. El más allá, en cuanto el hombre sale del tiempo, yo no sé cómo va a ser eso. Y los que te lo hayan predicado así, que vengan y te lo expliquen. Pero yo no me preocupa ese problema. ¿Tú crees, Salvador, que la religión debe cambiar? ¿Está cambiando? Está cambiando. Los jóvenes, ¿no ves que ya por instinto no entran en el templo? Y no es porque lo diga yo, sino por ellos, por las cosas. Pero además, una vez me da una rabia tan grande. Nosotros estamos siempre mirando aquí a nuestro Madrid, a nuestra España, pero óyeme, nosotros somos una parte mínima de este planeta. Y entonces, ¿qué va a hacer en Mongolia, donde jamás han oído hablar de Jesucristo? El otro día fue un gran pastor protestante que se llama Schwager, que tiene unos programas bárbaros allí y hace llorar a media humanidad. Y fue a la China y le preguntó a un niño, a través de un intérprete, ¿y tú amas a Jesucristo? Y el niño lo miró con una cara de pasmo y le preguntó al intérprete, ¿qué dice? Que si amas a Jesucristo. Y le volvió a decir, ¿y quién es ese? Lo dijo en chino, yo no entendí, pero lo tradujo el otro y le dice que quién es ese. Y al pobre Schwager, no sé, se quedó como un alelao, como un tonto. Pero ¿cómo es posible? No lo saben, son 1.000 millones de personas. Entonces había que decirle a Dios, bueno, ¿dónde está tu planificación? La gente no te conoce. A los 2000 años haber mandado a tu hijo. Entonces tenemos que abrir la mente de que la cosa es más grande y tener miradas panorámicas, no de ser míopes. ¿Cómo va a ser la religión del futuro? ¿Qué será el una pregunta y creo que no te la contesté. Más o menos. Te preguntaba si la religión debe de cambiar. Está cambiando ya a toda velocidad. Esto que estoy diciendo yo ahora es porque va a haber religión siempre. Para mí religión es la búsqueda del más allá, ver las raíces humanas, de dónde venimos y a dónde vamos. Después vienen enseguida los doctrinarios y te dicen, no coma carne de puerco, bautice a sus hijos, córtese las uñas, eso dicen los de Zoroastro, los días de luna tal y por aquí no se corte el pelo tales días. ¿Sí? No coma langosta, le dicen a los judíos. Son bobadas que dicen
dicen ya los doctrinarios, pero la religión va a haber siempre, porque el hombre siempre va a ver a dónde va y de dónde lo han traído. De modo que la religión va a cambiar, está cambiando ya ahora, lo que vamos a quitar estos preceptos secundarios. Nos interesaba hoy el programa porque intentábamos analizar la religión del futuro o el futuro de la religión. ¿Tú cómo crees que va a ser la religión del futuro? Te voy a decir unos mandamientos del postcristianismo. Va a quedar el mandamiento de la justicia. El hombre que es injusto no sirve para nada. Va a quedar el mandamiento del amor. El que no ama no vale 4 centavos. Pero va a haber otros mandamientos que hoy día no les damos importancia. Por ejemplo, la comprensión. Oye al hombre que tiene todo, hasta el más tonto tiene su verdad que decir. Segundo, sé tolerante, que no hemos sido tolerantes en el cristianismo, no ha habido tolerancia ninguna. Mandamos a la hoguera con una tranquilidad fenomenal a hacer chicharrón de los que no pensaban como nosotros. Nosotros y los protestantes hacían la misma cosa. Tercero, la laboriosidad. Hay que trabajar. Hay mucho vago con grandes títulos y por muchas herencias y por ahí que no hacen nada. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y ahí me hago yo hasta bíblico y paulino. Dice San Pablo una frase: el que no trabaja, que no coma. Estoy con San Pablo ahí. Cuarto, civismo. Hoy vivimos apiñados, vas en el metro y si el que está al lado tuyo no se baña, está cometiendo un pecado grave porque te apesta, porque hace una semana que no se baña y le huelen las axilas. Eso es un pecado del cual, claro, Moisés no habló de eso, pero hace falta ser vivo. El que tiene un perrito y hace que haga sus necesidades en la mitad de la acera, como está Madrid, que es un asco, ¿verdad? Pisando. Los americanos ahora tienen una ley, y yo no quiero que lo defienda nada porque no los quiero mucho. Tienes que ir y agarrar lo que hace tu perro. No, aquí vas y te pringas en todas las esquinas. Señora, y a lo mejor la señora es de superación católica o sabe Dios de qué, y reza el rosario todos los días, pero su perro ha dejado eso en la mitad de la acera. Eso es una falta de caridad grave en una ciudad donde vivimos apiñados. Y el que en el piso de arriba o en el piso de abajo te pone a medianoche el televisor a todo lo que da, no, aquí la televisión es tempranera, pero te pone la radio a todo lo que da. También está cometiendo un pecado grave del cual no habla Moisés y del cual no te confiesa tranquilamente. ¿Por qué? Porque está siendo un incivil, etcétera. Esos son mandamientos, te podría decir todavía alguno más, que son nuevos mandamientos. ¿Por qué? Porque la sociedad es nueva, pero de eso no nos habla la religión. ¿La religión del futuro va a tener dogmas o va a tener comprensión a través de la inteligencia del hombre? Va a tener racionalidad. Lo que va a tener es racionalidad y no andar corriendo detrás de alguien o ir a un librito a ver qué me dice, porque el sunita irá a ver su Corán, ¿verdad? Y el zoroastriano irá a ver su Senda Vesta, y el otro irá a ver su Chilam Balam, y el otro irá a ver sus Vedas, y nosotros iremos al Evangelio. Va a haber racionalidad, y lo que el hombre junto con los demás hombres vea que es bueno, eso es la voluntad de Dios, porque es bueno para los demás hombres. Desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser el sentido de la Navidad? En el creyente, en el que realmente ama a Cristo entrañablemente, a ese yo le diría que realmente no se olvide de lo que pasó. Yo no me escandalizo de que realmente sea fiesta, porque es una fiesta realmente venir. Ya digo, en el creyente, el que ve que el gran regalo de Dios que le manda a su hijo, tiene que alegrarse. Ahora, esa venida tal como la ha presentado la Iglesia por 2000 años, tiene un mensaje, tiene un contenido. Es decir, mire dónde nace, mire en compañía de quién nace, que la gran compañía de Jesús, ¿verdad? Si tú hablas de la compañía de Jesús y crees, piensan los jesuitas, pero no, la compañía de Jesús, el niño abrió los ojos y dijo, vio al burro y a la vaca y dijo, y esta es la famosa compañía de Jesús. Eso es un chiste viejo que se dice por ahí. Pero bien, ¿cómo vino? Vino, pues, pobre, por lo tanto está dándonos un mensaje de que, por lo menos de no boatos, de no grandes cosas, de humildad. Porque hoy día hay muchísima gente que se las dan muy cristianos y que a lo mejor se indignan muchísimo por lo que yo digo. Pero amigo, no disparan un tajo por sus hermanos. En nada, absolutamente nada. Se dedican a vivir bien y a cumplir el rito que le mandan, que es ir a la iglesia tantos días, y hoy día es poquísimo lo que pide la iglesia, y con eso ya creen que tienen el alma lavada para entrar. Yo no quiero estar en el más allá, al lado de esos super lavados y qué sé yo, bendecidos con absoluciones a la hora de la muerte. Para mí el mensaje que tiene la Navidad es ese, y los cristianos deberían recordarse de eso y, no sé, y practicarlo, acordarse de los demás, y además no dejar de ser míopes, como te digo, y pensar que este mundo está escalabrado, que hay miles de gentes que se mueren de hambre, miles de gente que se odian entre sí. Entonces, abrir un poco más la mente a todo eso, y no sé, aunque solo sea
rezar por ellos, ¿verdad? Pero no estar míopes viendo nada más que yo celebré mi fiesta con mi familita, etcétera, etcétera. Todos somos hermanos. Otro gran mensaje que nos dio Jesucristo al hacerse hermano nuestro, porque si realmente era Dios, óyeme, eso sí fue un salto, el haberse hecho hermano de los hombres. Y los cristianos estamos nada más creyendo que porque le damos el regalito a este, a otro, ya a mis 4 hermanitos de mi familita, ya está bien. No, abran la mente, que eso es lo que los cristianos debían haber hecho, haber hecho que los hombres fuéramos mucho más hermanos. Si el cristianismo hubiera hecho eso solo, eso sí que hubiera, y no hubiera predicado tantos dogmas, hubiera hecho una gran contribución a la humanidad. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Salvador Freixedo, sin duda uno de los más polémicos invitados que hemos tenido en toda esta larga historia del Espacio en Blanco, a la vez que de los más claros. Todo un placer escucharle en esta emisión especial número 100 del Espacio en Blanco. Uno de nuestros invitados de lujo, pero hubo más secciones que os gustaron mucho. Esta es un ejemplo. ¿Cómo me gusta esta sintonía, Eric? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me gusta mucho esta sintonía, digo. Sí, muy de misterio, ¿no? ¿No la estás escuchando? Sí la escuchas, ¿no? ¿No tienes auriculares? Ahí tienes unos auriculares. Eric Fratini, nuestro invitado que se encarga cada semana de traernos esos documentos secretos que no sé de dónde rescata, aunque él dice que es muy fácil, esos archivos clasificados de diferentes agencias de información. ¿Qué nos traes esta noche, Eric? Pues mira, te traigo una auténtica joya de, si se puede decir, una joya arqueológica de los documentos. Del 16 de agosto de 1955. Exactamente. Es un documento del FBI, de la División de Contraespionaje del FBI. No digas de quién, que vamos enseguida a desvelarlo. ¿De un personaje muy conocido? De un personaje, pero absolutamente conocido, que si le escuchan... Le daba por hacer estas cosas. Ahí nos pone nuestro compañero... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Guapa sería, pero cantaba muy mal. Cantaba fatal. Norma Jean, más conocida como Marilyn Monroe. Sí, así es, pero no me digas que no te gustaría que nos cantase un Happy Birthday, ¿no? Bueno, no estaría mal. Pues sí, ese Norma Jean era su nombre original, no era todavía la famosa Marilyn Monroe que todos conocemos, esa bomba rubia que todos conocemos. La primera investigación se la abre el FBI, efectivamente, como tú dices, el 16 de agosto del año 55. Se la abre la División de Contraespionaje del FBI en Washington, porque detectan a Norma Jean en la embajada soviética, entrando en la embajada soviética en Washington. Se le hace un seguimiento por parte de la División de Contraespionaje del FBI y se descubre que Norma Jean tenía relaciones sexuales o relaciones personales muy estrechas, es como dice el documento exactamente, con el agregado militar, el attaché militar de la embajada soviética, ¿no? El documento consta de aproximadamente de unas 20 páginas, creo recordar. Yo te he cogido alguna, por ejemplo, del todo el documento. Hay una... Además, le he cogido justamente por esta expresión para definir a Norma Jean, la futura... Todavía iba a ser la futura Marilyn Monroe. ¿O no era un personaje conocido? No, todavía no era un personaje conocido. Aquí le llaman como una especie de starlet, le dicen starlet, ¿sabes? Era una estrellita, todavía no era Marilyn Monroe. Entonces, el agente que la sigue la describe como Dangerous Red, peligrosamente roja. Luego el siguiente informe
Déjame que te pregunte, ¿era comunista ella o estaba participando en grupos comunistas entonces? Claro, luego sí, ella participó, pero otra vez principalmente tras su matrimonio con Miller, con Arthur Miller, el famoso dramaturgo, uno de los grandes dramaturgos de la historia, Arthur Miller. Fue cuando, digamos, Arthur Miller la introdujo a Marilyn Monroe, cuando ya era Marilyn Monroe, cuando ya era una estrella de cine, la introdujo en grupos que muchos de ellos pertenecían a la izquierda, al sector izquierdista, y entonces es cuando otra vez nuevamente el FBI vuelve a abrirle una nueva investigación y digamos que las nuevas investigaciones van adjuntas a la primera investigación que se le abre como amante del agregado militar de la embajada soviética en Washington, ¿no? Por ejemplo, hay una parte muy interesante, hay una nota que hace un agente en el que se dice, es una notita de estas escrita a mano, que está fotocopiada dentro del documento, que dice que se ha detectado, agentes del FBI han detectado posibles acercamiento ciertamente peligroso por las ideas izquierdistas de Norma Jean, de Marilyn Monroe, con el presidente John Kennedy a través de su cuñado Peter Lawford, el famoso actor del Rat Pack, que era el que hacía un poco de Celestina entre el presidente Kennedy y Marilyn Monroe. Entonces, el agente de campo del FBI informa al cuartel general de la División de Contraespionaje que puede ser ciertamente peligroso el que una mujer tan izquierdista y posiblemente peligrosamente roja pueda tener tanta contacto con el presidente de los Estados Unidos. Y luego, dentro de este documento, uno de los últimos papeles de este documento sobre Marilyn Monroe es verdaderamente increíble, porque fíjate lo que dice. Dice, ya Marilyn Monroe, en este documento, ya Marilyn Monroe se ha quitado la vida con los famosos barbitúricos. Yo te iba a preguntar si se había suicidado o la habían suicidado. Sí, pero es curioso porque esto es un documento... No me has contestado, ¿la suicidaron o se suicidó? Bueno, según este documento, vale. pues pueden haberla suicidado. Vale. ¿Y? El documento aquí está fichado como el 5 de agosto del año 73, ella ya ha muerto hace muchos años, que es posiblemente la desclasificación, cuando permiten la primera posible desclasificación del documento. El documento dice así, lo voy a intentar ir traducido, pues está en inglés. Dice, posiblemente la señora Monroe se suicidó. Se sugieren también otras posibilidades. Una de estas sugerencias es que el FBI, la CIA o la mafia tenía interés en Robert Kennedy, hermano del presidente John Kennedy, y tuvo un reputado affair, un reputado asunto amoroso con la estrella de cine. Se sugiere que posiblemente sectores de la CIA o del FBI de extrema derecha pudieron tener motivaciones para asesinar a Marilyn Monroe para evitar, digamos, la posición embarazosa de la familia Kennedy. Todo esto está dentro del documento del FBI. Qué curioso. Curioso. Lo que sí tenía era un amplio currículum de amantes, Marilyn Monroe, ¿no? Sí, bueno, empezando por el propio presidente Kennedy, siguiendo por Frank Sinatra, siguiendo por Bobby Kennedy cuando era fiscal general de los Estados Unidos. Es decir, que lo que me impresionó del documento fue esto, un propio documento interno de la División de Contraespionaje del FBI diga que hay posibilidades de que sectores de la extrema derecha del FBI o de la CIA pudieron matar, asesinar, es la palabra murder, to murder Marilyn Monroe in order to embarrass the Kennedy family. Posiblemente agentes por motivaciones para asesinar a Marilyn Monroe para evitar situaciones embarazosas a la familia Kennedy. Qué curioso. Alto secreto. Es la sección que hacemos con Eric Fratini. La semana que viene hablamos de Majestic 12. Hablamos de Majestic 12 la semana que viene. Un placer. Sabes que está teniendo mucho éxito la sección, ¿no? Mucha gente interesada en ella. Y sería mucho mejor si pudieran ver hasta el documento. Bueno, igual lo ponemos en la página web. Muchas gracias. Te veo la semana que viene. Un fuerte abrazo, Eric. Un fuerte abrazo a vosotros. Ahí está esa sección de Eric Fratini que está teniendo mucho éxito. Nos ha prometido para la próxima temporada auténticos documentos escandalosos sobre ese mundo del espionaje. Llega el momento de hacer una mínima pausa. Regresamos enseguida. Habrá más temas en este especial Espacio en Blanco de hoy, celebrando las 100 primeras emisiones de esta etapa del programa. Regresamos tras la información y no os perdáis. Llega un maestro espiritual y otras muchas cosas después de las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Enseguida volvemos.